Muy buenas noches, yo soy el doctor Irán Castellanos Figueroa y en el presente video educativo que les voy a realizar vamos a hablar sobre los aspectos preponderantes en la presentación de la estrategia de litigio para el caso de la recomendación 32/218 sobre el caso de violaciones a los derechos humanos, a la seguridad social, a la libertad de reunión, al trato digno e integridad personal y libertad de expresión, así como al derecho a la justicia en su modalidad de procuración de justicia en agravio de personas pensionadas y periodistas del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. La recomendación 32/218 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que aborda un conjunto de violaciones a derechos humanos en agravio de pensionados y periodistas en Veracruz, presenta una oportunidad única para aplicar los principios del análisis de contexto, tal como los expone el estudio del IDEAS. Este enfoque, al considerar el contexto sociopolítico y estructural en el que ocurren las violaciones, permite una comprensión más profunda de las causas subyacentes y, por ende, una estrategia de litigio más efectiva. El caso se centra en una serie de violaciones a derechos humanos fundamentales, incluyendo los derechos a la seguridad social, la libertad de reunión, el trato digno, la integridad personal, la libertad de expresión y el derecho a la justicia. Estas violaciones se cometieron en el contexto de Veracruz, México, y afectaron a un grupo específico: pensionados y periodistas. Las víctimas son principalmente pensionados y periodistas del estado de Veracruz. Sin embargo, es importante considerar que estas categorías pueden englobar a un número considerable de personas, lo que sugiere una posible dimensión colectiva del caso. Si bien existen víctimas individuales, la naturaleza de las violaciones y el grupo al que pertenecen sugieren una dimensión colectiva. Los pensionados y los periodistas, por su condición y función social, suelen ser blancos de ataques cuando ejercen sus derechos o denuncian irregularidades. Los elementos para determinar si es un caso de derechos humanos son la violación de normas internacionales. Las violaciones mencionadas están claramente establecidas en diversos tratados internacionales de derechos humanos. De igual manera, otro elemento es el patrón de violaciones. La existencia de múltiples violaciones a diferentes derechos humanos sugiere un patrón de conducta, lo que refuerza la caracterización como un caso de derechos humanos. Otro elemento es el contexto de vulnerabilidad. Tanto los pensionados como los periodistas se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, lo que los hace más susceptibles a sufrir violaciones a sus derechos. Y por último elemento, la impunidad. La falta de acceso a la justicia para las víctimas es un elemento común en casos de violaciones a derechos humanos. Comprender
las causas estructurales que permitieron la ocurrencia de las violaciones, identificar a los responsables directos e indirectos y evaluar el impacto de las violaciones en las víctimas y en la sociedad en general. ¿Cuál es el contexto político y social de Veracruz que facilita este tipo de violaciones? ¿Existe un patrón histórico de violaciones a los derechos humanos en la región? ¿Qué papel juegan las instituciones estatales en la protección o vulneración de los derechos de los pensionados y periodistas? ¿Cuáles son las barreras de acceso a la justicia para las víctimas? Las medidas que se pueden adoptar serían el litigio estratégico, presentar demandas ante tribunales nacionales e internacionales buscando sentencias que establezcan responsabilidades individuales y estatales. Realizar campañas de sensibilización y presión para lograr cambios legislativos y políticas públicas que protejan los derechos de los pensionados y periodistas. Mecanismos de protección: solicitar medidas cautelares para garantizar la seguridad de las víctimas y de sus familias. Una reparación integral: exigir medidas de reparación integral para las víctimas, incluyendo la restitución, compensación, rehabilitación y garantías de no repetición. El litigio internacional ofrece un abanico de posibilidades para abordar casos como el de la Recomendación 32-218, donde se han violado derechos humanos de manera sistemática. Este tipo de litigio permite trascender las fronteras nacionales y acceder a estándares internacionales de derechos humanos, lo que puede ser particularmente útil en casos donde los sistemas judiciales nacionales son débiles o parciales. Al seleccionar la estrategia de litigio internacional más adecuada, es fundamental considerar los siguientes factores: la naturaleza de las violaciones. Deben identificarse con precisión los derechos violados y establecer un vínculo claro entre estos y las normas internacionales. La jurisdicción: es necesario analizar si los órganos internacionales tienen jurisdicción para conocer del caso, tanto respecto del Estado como de las personas responsables. La admisibilidad: cada órgano tiene requisitos específicos de admisibilidad que deben cumplirse para que una comunicación o demanda sea admitida a trámite. La viabilidad: se debe evaluar la viabilidad de la estrategia, considerando factores como la complejidad del caso, la disponibilidad de pruebas y los recursos necesarios. También la complementariedad. En algunos casos, el litigio internacional puede ser complementario a los procesos nacionales, pero en otros puede ser la única vía para obtener la justicia. El caso de la Recomendación 32-218 ofrece una oportunidad para aplicar el análisis de contexto
como una herramienta fundamental para comprender las causas profundas de las violaciones a los derechos humanos y diseñar estrategias de litigio más efectivas. Al considerar el contexto sociopolítico y estructural, se puede construir un argumento jurídico más sólido y persuasivo que permita obtener justicia para las víctimas y prevenir futuras violaciones.